lección número 10 de este módulo 2 del Venir y Ved. Y como tal, si recordamos, hemos estado viendo sobre la lucha que todo cristiano enfrenta una vez que ha tomado esa decisión y aquellas cuestiones sobre el cristiano, llamámoslo así, carnal y el cristiano espiritual, que la gran diferencia entre estos es que uno lleva o vive auténticamente el cristianismo y el otro, por su parte, pues no cumple completamente con las características de un cristiano completamente bíblico, ¿no? Digamos, de cierta manera, la diferencia entre llevarlo a un término incompleto, no hacerlo de una manera íntegra, completa, en absoluto, ¿no? Entonces, es en ese sentido que veíamos estas luchas. Y ya acercándonos un poco al final de este módulo, veíamos también las características de mantener esa nueva vida en Cristo, por así decirlo, ¿no? El vivir en el Espíritu, pues implica de nuevo permanecer fieles a esas disciplinas, a esas características que nos distinguen. Entonces, como subtítulo de la lección, vamos a anotar el perfil de un campeón. El perfil de un campeón. Y como subtítulo, para vivir en el espíritu hace falta vestirse de espíritu. Igualmente, bueno, aquí les comparto un poco de cómo está lo que tendremos que llenar. El perfil de un campeón, y para vivir en el espíritu hace falta vestirse de espíritu. Y ya mencionaba hace un instante que vivir en el espíritu no es otra cosa más que dejar nuestra naturaleza pecaminosa y fortalecer nuestra nueva naturaleza en Cristo. Esto es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y dejar que nosotros crezca, brote, florezca de fruto el nuevo hombre, que esa nueva naturaleza sea la que sea evidente ante todos, ¿no? Y bueno, hemos visto en las últimas dos lecciones el cómo alimentarlo, la dieta, y el cómo fortalecerlo, ¿no? La rutina en este caso, ¿no? Ahora nos toca en esta ocasión ver cómo hay que vestirnos para la lucha diaria. Y en esta ocasión, la única cita que nos va a corresponder para esta clase va a ser Efesios 6, versículo 10 al 18. Notarán que en su cuadernillo en la parte inferior hay una parte que dice que no hemos hecho en este discipulado, que es la de memorizar. Yo tengo la creencia de que más que memorizar me interesa que lo entendamos y por eso busco enfocar más el tiempo que tenemos aquí en línea en vez de estar escuchando a cada uno que me repitieran las citas, en que entendamos. Entonces, por eso es que no lo hacemos. Esa es la razón para ocupar el tiempo más en el estudio, ¿no? Entonces, la cita es Efesios 6 del 10 al 18. Y les pido, si tienen su Biblia ahí, me acompañen. Si no, de todas maneras, yo voy a compartir pantalla. Y en este caso está, digamos, distribuido la armadura en diferentes secciones. No hay un orden como tal definido, entonces en esta ocasión no les compartiré cómo iremos recorriendo, pero les voy a ir indicando qué hay que rellenar en cada una de las partes. Primero, vamos a ver lo que corresponde ahora sí a la cita. Y en este caso, dado que eh, es una única cita, me di a la tarea de traer dos versiones de Biblia, Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a leer ambas versiones y pues vamos a sacar toda la enseñanza que encontramos en ellas, ¿no? Entonces comenzamos desde el versículo 10. En este caso está pues en el tema de cómo estaba distribuido, pues está segmentado, entonces inicia de esta parte y vamos a iniciar con la lectura. Igual, pues voy a hacer pequeñas pausas en el tema de lo que vaya subrayando, tratando de que los colores diferencien un poco la temática o lo que se está mencionando, ¿no? Esas son palabras de Pablo a la iglesia en Éfeso y bueno, pues vamos a leer, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y continúa abajo el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Que hay una pequeña distinción. Y luego continuamos de este lado. 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego aquí, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la versión Reina Valera 60. Sabemos que tiene un tono un poco más poético, no es la que habitualmente ocupamos, pero ya nos va mencionando varios elementos, tanto de la armadura, que podemos distinguir que están como dos secciones, la que corresponde a esta primera porción, digamos, del versículo 10 al 12, incluso eso se puede dividir en dos partes. Versículo 10 y 11 es esta parte de que entendamos que no estamos nosotros combatiendo contra algunas otras versiones, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, que bueno, vamos a entender incluso un poco más en Nueva Versión Internacional. Entonces, antes de empezar a hacer ese análisis, vamos a leer la otra versión, que hago nomás un ajuste. Y borro esto. Y ahora sí, cambiamos ahora de versión. Igualmente vamos a subrayar. Listo. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Digo, ya empiezas a entenderse un poco más, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, continúa de este lado, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y luego continúa, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, que ese es uno de los elementos que vamos a ver. Luego, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Y finalmente, oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones, ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Bueno, esta nos facilita un poco más entender. Y una de las cosas que en algún punto yo preguntaba a un pastor, particularmente era sobre justamente el versículo 12. Esa parte de entender que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades. Y su respuesta en su momento para mí no fue la más satisfactoria o la que más me dejó tranquilo o me eh, quitó más allá la curiosidad, pero a la vuelta de los años que he reflexionado en ella ha sido la más
la más sensata y la más correcta en un sentido estricto. Y es la siguiente, me dijo, así como existe el bien, existe el mal. En ese sentido tenemos que ser conscientes de que así como existe el ángeles y Dios, pues también existe el diablo y también existen demonios, ¿no? Y en ese sentido aquí Pablo está mostrándonos que la lucha va a ser en ese sentido espiritual, la batalla que vamos a tener va a ser en ese sentido espiritual. Pero antes de que eso nos tenga que desalentar, lo que dice a continuación es que nosotros tenemos una armadura, tenemos una fortaleza, una fuerza que es en Dios, ¿no? Al inicio del versículo incluso lo menciona directamente, esta parte de que Dios, tenemos fortaleza en Él, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Entonces, más allá de tratar de entender un poco a profundidad qué son estos grupos, las categorías, los roles y demás, tengamos claro que a pesar de que esa es una realidad, lo que nos debe de importar es lo que Pablo nos está mostrando aquí, que tenemos victoria, que tenemos fortaleza, que tenemos esas herramientas, ese recurso en Dios. Y eso es lo que queremos ver. Por eso vemos en los dibujos la armadura. Entonces vamos a empezar con lo que vamos a ir anotando. Van a ser anotaciones o palabras muy puntuales, las que vamos a ir colocando. Y la primera es, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta es como la falda, digamos, vamos a llamarla así. La podemos interpretar mejor así. Y ahí vamos a poner testimonio veraz. La palabra es veraz. Testimonio veraz. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una de las cosas que debemos de saber es que el nuevo hombre necesita vestirse de verdad. Esto de vestirse de verdad significa de una manera muy... Me perdí, no sé dónde tengo que anotar eso. Poco. En la falda, digamos, en la... ahí dice testimonio y ahí vamos a poner veraz, testimonio veraz. Okey, ya. Gracias. ¿Sí? Igual me Sí. interrumpen si alguien más se pierde. El nuevo hombre necesita vestirse de verdad y esto en un sentido muy, muy claro es que nos conduzcamos siempre con honestidad. La honestidad de la palabra es importante para vivir nosotros de una manera íntegra. Mientras que la mentira puede corromper nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, y hacer que sea, no sé, falta de, que no sea creíble nuestro testimonio o lo que nosotros creemos. Entonces, claramente, como en algunas otras ocasiones se ha mencionado la importancia de la honestidad y de la veracidad, podemos recordar aquellas palabras de Jesús que decía, de la boca habla la abundancia del corazón. Y eso quiere decir que si de nosotros sale mentira, lo que hay en nuestro corazón no es del todo cierto, en un sentido de integridad, ¿no? Entonces el desafío aquí es este, justamente que el nuevo hombre necesita comprometerse consigo mismo al decir siempre la verdad, aun cuando esto sea peligroso para sí mismo. ¿En qué sentido? En que pues pueda significar que ciertas amistades se alejen de nosotros, que ciertas relaciones se vean pues lastimadas, que de cierta forma alguna situación al decir nosotros las cosas de manera honesta y demás generen cierto rechazo, pero somos desafiados y tal cual a que nosotros siempre tengamos un testimonio veraz, honesto, que no seamos dos versiones de nosotros, una que es el domingo y otra que es entre semana. Vamos a seguir con el que está ahora en la coraza, el que es como la armadura, digamos, el que está arriba de la falda. Y ahí vamos a poner estilo de vida intachable, estilo de vida intachable. Y este hace alusión a la cita que dice, vestidos con la coraza de justicia. Ya vimos la honradez, la honestidad, la rectitud en nuestro actuar cotidiano. Eso justamente es lo que nos defiende de todos los ataques del enemigo. Y voy a explicarlo un poquito más. Una vez, una vez más, no se trata de sacrificarnos o de estar sufriendo o de ser infelices para lograr esto, sino es una cuestión de ser auténticos. En ese sentido va esto. Así como
Y aquí el ejemplo que ponían es que la águila es águila porque es águila, o sea, tal cual en ese sentido actúa como un águila. En nuestro sentido, nosotros siendo cristianos debemos de comportarnos como cristianos. Esa es nuestra nueva naturaleza, eso es lo que somos ahora. Entonces, el estilo de vida que debemos de tener debe de justamente concordar, ¿no? Como el video y el audio deben de estar exactamente igual para que se entienda el mensaje, ¿no? El estilo de vida debe ser intachable y esa es la coraza. Sigamos con el 3. Hermano Omar, ¿me permite interrumpirlo? Me conecté tarde, ¿sí me podría volver a repetir en el momento que pueda los títulos? Sí, sí, Gracias. lo repito al final los títulos. Sí, gracias. Vamos ahora a continuar con el calzado y vamos ahí a poner acción evangelística. Acción evangelística. Y ahí vamos a, bueno, esto hace referencia al calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras versiones, vamos a ver aquí un segundo. El versículo 15 dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz, en Reina Valera, calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de paz, nueva versión internacional. Entonces creo que es muy claro. Un creyente se mantiene en el trabajo de la proclamación del Evangelio y de esa manera huye del mal. ¿En qué sentido va esto? Cuando nosotros permanecemos con una disposición a seguir aprendiendo más del Señor, a seguir conociendo más, a una vida devocional intensa, a una vida de oración permanente, a congregarnos, a estar en comunión con el Señor, realmente veíamos en otras citas que el diablo huye de nosotros cuando nosotros obedecemos a Dios. Entonces, en este sentido va esto, no solamente en el sentido de evangelizar, sino que nuestra conducta, nuestro actuar, que es también una manera de mostrar un mensaje, nos permite estar de nuevo compartiendo el mensaje, que las demás personas vean en nuestra vida la transformación y que nosotros estemos cubiertos de todos los ataques del enemigo, porque justamente cuando estamos separados, por así decirlo, del rebaño, es cuando el enemigo ataca, en un sentido estricto, ¿no? Un cristiano que se alimenta y se fortaleza no necesita, de cierta manera, exhortarle o se le tiene que animar a que testifique, sino su misma vida es la que da testimonio de lo que él cree. Vamos con el escudo ahora. Confianza en la verdad. Confianza en la verdad. Toma el escudo de la fe. El cristiano o el nuevo hombre vive confiando en Dios. Por un lado, las crisis, los problemas, las desgracias, pues sí nos afectan emocionalmente, nos dañan de cierta manera, ya que pues afectan justamente nuestra seguridad y nuestra convicción en Dios. Pero la realidad es que cuando nosotros ponemos nuestra seguridad, nuestra paz y nuestro descanso en todas las promesas que encontramos a lo largo de la Biblia y en todas las que hemos experimentado en nuestra vida, eso cambia de nuevo la forma en que vivimos y la forma en que vemos las cosas. De cierta manera, tenemos lo que otras personas ven como diferente, que es esperanza. Tenemos seguridad en Cristo Jesús de que Él tiene una razón y tiene un propósito en las cosas, a pesar de que no lo podamos entender en ese momento. Entonces, confiamos en la verdad, confiamos en Él, vivimos confiando en Él plenamente. Ahora vamos a ir con el yelmo de salvación, que es el casco, por así decirlo, ¿no? Y ahí vamos a poner firme convicción en la gracia divina. Firme convicción en la gracia divina. Tomad el yelmo de la salvación. El nuevo hombre, el cristiano, no confía en sí mismo, ni en lo que puede hacer, ni en sus capacidades, ni en sus habilidades, ni en que lo que él haga sea suficientemente digno para su salvación. Solo confía en lo que Dios ha dispuesto para su salvación, en la gracia, en ese regalo que es inmerecido, ¿no? Entonces, por ello, cuando cae, cuando se equivoca, cuando cae en tentación, cuando cae en pecado, la única opción que tiene un cristiano es levantarse. ¿De qué manera lo hacemos? Pues corrigiendo nuestra conducta, arrepintiéndonos primeramente y acudiendo a Dios para pedir justamente
que sane, que limpie nuestro corazón, que quite esa angustia de nuestro corazón y que podamos de nuevo estar en comunión con Él. No se queda derribado en el sentido de que se queda eh, ya como he fallado y ya no hay manera de solucionarlo, no, sino busca levantarse. Se levanta confiado en que Dios es bueno para, para aceptar nuestro arrepentimiento y procurar que en nosotros volvamos a estar en su camino, ¿no? Y obviamente busca no caer otra vez en esas situaciones que lo alejen de la voluntad de Dios. Entonces, aquí, ya como lo habíamos visto en algún momento, confiar en la gracia no es una oportunidad para nosotros estar pecando. No, más bien es el camino que nos acerca más a permanecer y a acercarnos a la imagen de Cristo Jesús. En ese sentido, es la gracia, que nosotros experimentemos esa transformación por el regalo que hizo Jesús en la cruz. Vamos a ir ahora con la espada y en la palabra permanencia, la palabra es permanencia y la espada del Espíritu. Para crecer en el Espíritu, como ya hemos visto en varias lecciones anteriores, hay que nutrirnos de la palabra. Ya lo veíamos como esa dieta que necesita el campeón, un cristiano, ¿no? Y el hecho de que nosotros más nos llenemos de su palabra, más la escudriñemos, más la analicemos, más la estudiamos, es lo que nos permite tener un discernimiento para ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable para Dios y lo que no es grato para Dios. Y eso permite que tomemos mejores decisiones, que nuestra vida se conduzca de una manera que mejor o más le agrade a Dios en un sentido estricto. De esta manera también podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, aquellas cosas que Él quiere para nosotros. Somos desafiados por medio de leer su palabra. Nos permite madurar, como nos permite crecer y también nos transforma día a día. Entonces, en la palabra hay que permanecer. Y luego, como veíamos al final de la cita, después de toda esta armadura que nos describe Pablo en el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Entonces, la última, dependencia, orando en todo tiempo. Dependencia, orando en todo tiempo. Esa, pues, no está en un elemento de la armadura, sino está a un costado, la parte inferior derecha, y es dependencia, orando en todo tiempo. Y bueno, sabemos que nosotros batallamos día a día con todo aquello que busca que caigamos, que fallemos, que nos equivoquemos, que nuestra naturaleza, como ya lo veíamos igual en otras citas que decía Pablo, quiero hacer lo bueno, pero mi carne quiere hacer lo malo, ¿no? En ese sentido, pues nosotros debemos de permanecer siempre orando, buscando en Él ayuda, sabiduría, discernimiento, guía, paz y tranquilidad. Y también cuando nos equivocamos, como lo veíamos en el módulo anterior, todo lo que podemos hacer con la oración, también podemos arrepentirnos y entregarle a Él esas situaciones. Nadie tiene que estar ahí, nadie tiene que interceder, lo podemos hacer nosotros y desde cualquier lugar. Entonces aquí Pablo también nos dice, oren en todo momento, manténganse firmes en la oración, no dejen de hacerlo, porque tiene una importancia. Ya sabemos que las cosas que se repiten en la Biblia es porque tienen mucha importancia.